Dios les bendiga, un hermoso privilegio estar con ustedes. Reciban un saludo fraternal desde Lluvias de Gracia Norte. Un hermoso privilegio poder abrir la Escritura cada vez que nos reunimos y poder hablar la palabra del Señor, palabra que edifica, palabra que exhorta, palabra que nos anima, pero también que nos lima para que nosotros podamos vivir de acuerdo a lo que a Dios agrada, de acuerdo a los dichos y a lo que la Escritura demanda de nosotros. Hemos terminado ya 2 ciclos. Ahora corresponde iniciar nuestro tercer ciclo del año. Estamos con un tema de todo el año que es reflejo, unidad divina. Y reflejamos unidad divina porque es la esencia que Dios desea en sus hijos. No podemos vivir en división, no podemos vivir en luchas como que fuésemos perros y gatos, como a veces pasa dentro de las personas que difieren en posturas doctrinarias, en posturas de cómo proyectar esto o aquello, y terminan ofendiéndose, dudando que son creyentes, dudando que son miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, y nosotros consideramos que todo aquel que invoca el nombre del Señor, todo aquel que clama al Señor Jesucristo, todo aquel que llega a Él confesando su nombre, ese es hijo de Dios. Y si es hijo de Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, ese también es una persona que es parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia universal de nuestro Señor Jesucristo. Así que reflejemos unidad divina. Nuestro tercer ciclo, durante las próximas 6 semanas, trataremos de utilizar el elemento testificando al mundo. Necesitamos manifestar unidad o reflejar unidad divina testificando al mundo. El Señor Jesucristo nos mandó a predicar, a discipular naciones, a discipular personas, a que el individuo simple, común, comprenda que es necesario que se acerque a la luz, que es Jesucristo, para que su vida sea transformada, cambiada y lleve realmente una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Claro está, quizá con defectos, quizás con adolescencias de ciertas cosas, pero con un esfuerzo constante por ser agradable a Dios. No abandonarse al pecado, no abandonarse a la vida común, a esta perversa generación en la cual estamos viviendo, sino luchar cada día por ser agradable a Dios. Así que nuestra combinación durante este ciclo será reflejo, unidad divina, testificando al mundo. Y para poder arrancar estas primeras clases, estas lecciones y estas 6 semanas que tardará este ciclo, tenemos como base el Evangelio según Juan, capítulo 17, versículo 23. El Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 23. Así que los invito a que la tomen. Me gusta mucho que nosotros, los creyentes, no simplemente escuchemos. Me gusta que cada uno podamos corroborar qué es lo que se lee, qué es lo que se dice. Tiene realmente fundamento en la palabra de Dios. Deseara que cuando editamos todos estos videos, cada vez que pronuncie un versículo saliera, aunque sea la cita. Pero el asunto es que usted que lee la Biblia debería de estar, esto está en la Biblia, yo lo he escuchado, pero a veces por el tiempo y porque tal vez no tenemos todos los elementos necesarios, no podemos llegar a cumplir con eso que yo desearía. Pero lo que sí deseo, sinceramente, es que cada vez que hablamos la palabra de Dios, su corazón reciba mensaje, reciba palabra, que su mente no quede infructuosa, que su ser sea edificado para la gloria de Dios. Así que arrancamos con este ciclo, reflejo unidad divina, testificando al mundo, y para ello este verso 23 comienza diciendo: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Nos frenaremos en esa primera maravillosa parte de este versículo. Vea cómo arranca el escritor sagrado en este versículo: yo en ellos, Jesucristo en nosotros.
Recordemos lo que el mismo escritor sagrado dirá: separados de mí, nada podéis hacer. Nosotros, los que no somos de origen judío, somos como un olivo silvestre, dice la Escritura, ramas de olivo silvestre que fuimos injertados al tronco del verdadero olivo. Y allí somos nutridos por la savia del verdadero olivo. Pero debemos estar metidos, debemos estar unidos al tronco del verdadero olivo. Por eso el Señor Jesucristo también decía: yo soy la vid y vosotros sois las ramas. Toda rama que en mí no lleva fruto será cortada y echada fuera, pero toda rama que lleva fruto será limpiada. Porque el Padre es el labrador que se encarga de aquello. Entonces arranca diciéndonos esta urgente necesidad que tenemos de testificar al mundo en unidad, mostrando unidad, testificando de la unidad, porque Cristo está en nosotros, en una perfecta unidad. Pero también dice: yo en ellos y tú en mí, porque Cristo está perfectamente unido al Padre. En Dios hay perfecta unidad, lo hemos dicho a lo largo del año. Dios en su trina persona es realmente unido. Padre, Hijo, Espíritu Santo son un Dios y ahí hay perfecta unidad. Cuando Jesús dice yo en ti, está indicando precisamente que Él está unido, está realmente unido al Padre. Así que arranca señalándonos en el primer segmento la importancia de reflejar, de estar unidos, pero no dice en cualquier unidad, dice allí en el verso, para que sean perfectos en unidad. Ya he señalado más de alguna oportunidad que muchos dicen: esta iglesia es de imperfectos, es de pecadores. Y sí es cierto, pero no hay que decirlo tan así. Porque realmente todo pecador que viene a Jesucristo debió haber sido transformado. Debió haber sido tornado en una nueva creación, en una nueva criatura, en una nueva persona. Así que ya no sigue el pecado, porque todas las obras pasadas han dejado de ser y comienza en una nueva vida, en una novedad de vida. Solamente aquel que no ha sido transformado, solamente aquel que no ha tenido un encuentro verdadero con el Señor Jesucristo, persistirá en el pecado, permanecerá en el pecado, buscará permanentemente estarse ubicando en situaciones de pecado. Nosotros debemos de estar realmente unidos al Señor de una manera perfecta, sin buscar disociación, sin buscar conflicto. Cuando estamos en Cristo y siendo que Cristo está en el Padre o el Padre en Cristo, nosotros debemos manifestar perfección de unidad con Dios, pero también entre nosotros, para que sean perfectos en unidad. Jesucristo está orando por sus discípulos, está orando por aquellos quienes le han seguido. Y la clave para Él es la unidad. Ellos deben de ser uno, porque yo estoy en ellos como tú estás en mí. Hay una línea, una corresponsabilidad entre el Padre y el Hijo, y entre el Hijo y nosotros, sus discípulos. Así que deberíamos de estar en unidad. Y Dios, justo, recto, perfecto, santo, no puede admitir que no haya perfección en esa unidad, porque Él es perfecto. Como es santo, Él es completo, es cabal. Así que nosotros deberíamos de llevar una praxis de vida en la que demostremos la unidad para con Dios, pero también para con los hermanos. De hecho, queridos y amados hermanos y hermanas, uno de los conflictos más grandes que estamos teniendo es estar midiendo
las relaciones desde el punto de vista humano. Pero recuerden, nuestra ciudadanía no es de la tierra, es de los cielos, de donde aparecerá también nuestro Señor y Salvador, y a donde esperamos ir como esperanza tras ser levantados por el poder de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Así que lo primero que dice este versículo 23 es que necesitamos urgentemente mostrar unidad. Si yo quiero testificar al mundo, si yo deseo testificar al mundo, necesito verdaderamente vivir en unidad, pero en perfección de unidad, tanto con los hermanos como con Dios. Reflejar esa unidad implica, por supuesto, que nosotros entremos al siguiente elemento, y es usar esa unidad para dar testimonio al mundo. Parece sencillo, parece simple. La segunda parte de este verso dice: para que el mundo conozca que tú me enviaste. Es decir, que nosotros necesitamos permanecer en esa perfección de unidad con las personas y con Dios para dar testimonio al mundo que Jesucristo ha venido del Padre. Cuando no hay unidad en la iglesia, cuando no hay unidad entre hermanos, el mundo no puede comprender que Jesucristo haya venido a salvar. ¿Cuántos malos testimonios se han dado, para no ir tan lejos, aquí en Guatemala? ¿Cuántas personas se han ido de alguna congregación hablando mal de esta, con razón o sin razón? ¿Cuántas congregaciones han sido divididas con razón o sin razón? ¿Cuántas congregaciones o ministerios rivalizan el uno para con el otro y hablan mal de aquel y hablan mal del otro? Y lo único que están mostrándole al mundo es ausencia de unidad. Y si hay ausencia de unidad, si no se está mostrando la unidad, tampoco estamos dando un verdadero testimonio de Jesucristo. Sí, esto va más allá, queridos hermanos y hermanas, amigos, amigas, más allá de decir yo soy una buena persona, no me meto con ninguno, no me meto en problemas con los demás, sino en cómo nosotros de manera colectiva nos unimos a una congregación y a veces por instancia del liderazgo de aquella congregación rivalizamos, hablamos mal de otros ministerios cristianos. Con pena. Mucha pena. Observamos en las redes sociales y en diversos medios de comunicación cristianos hablando mal de otros cristianos, rivalizando, poniendo observaciones denigrantes a otros ministerios, dudando de que sea Dios el que está obrando allí. Cuando lo que deberíamos de hacer es preocuparnos verdaderamente por conservar la unidad, primeramente en nuestra familia, segundo en la congregación a la cual hemos sido llamados y llevados por el Señor para servir, y también unidad para con todos aquellos hermanos y hermanas que asisten a diversa cantidad de congregaciones que nosotros a veces ni conocemos y a veces quizás no comprendemos en doctrina o no comprendemos en la liturgia que practica o las doctrinas que están desarrollando, pero sospechamos de ellos y hablamos mal de ellos cuando lo que deberíamos es mostrar una perfecta unidad. Nuestras familias necesitan la intervención correcta de nosotros los padres para testificar unidad. Pero ahí está papá, ahí está mamá, a veces llevando conflictos y contando a sus hijos, marido o mujer, contando algún problema con la hermanita fulana, con el hermanito mengano, y los hijos van curándose contra aquellos hermanos y resulta que de repente a los hijos les cae mal el tal hermano, la hermana, porque ellos han sido curados por la actitud de los padres
que hablan mal. Y después no es nada extrañoso que cuando lleguen a la pubertad, que cuando lleguen a la juventud, ellos no quieran concurrir, no quieran participar en la congregación, porque ellos saben que ahí está fulanito que dañó a mamá, está menganito que ofendió a papá, están varias personas que han causado daño. Cuando lo que deberíamos de manifestar es unidad. Y claro está, esa unidad no la podemos manifestar si no hay perdón, si no tenemos amor los unos para con los otros, si nuestro corazón no se ha inclinado a comprender que así como el Señor nos perdonó y nos limpió de todos nuestros pecados, así nosotros debemos soltar a cada persona que nos ha ofendido y dejarlos, porque el juicio, el castigo viene de Dios, no de nosotros. Y en tanto más rápido aprendamos nosotros a dirigir a nuestros hijos e hijas en la aceptación, en la comprensión, quise decir, de todos los hermanos y hermanas, entre más rápido lo hagamos, ellos tendrán un mejor desarrollo dentro de la iglesia. La mayoría de pastores hablamos de cómo se han perdido jóvenes y señoritas que han llegado a cierta edad y simplemente como papá y mamá ya no puede presionarlos, se ausentan de las congregaciones, ya no buscan de Dios, ya no quieren nada de Dios y no quieren nada de Dios porque mamá y papá los han curado para el evangelio. A veces por problemas con hermanos, pero a veces por problemas entre los mismos padres. Y la Biblia acá nos está exhortando que el mundo debe creer que Jesús fue enviado por el Padre a través de la manifestación, de la práctica de la verdadera unidad. En tal sentido, entonces, la unidad permitirá ser usada para testificarle al mundo de la salvación. Fíjese lo que estoy diciendo. Si yo quiero testificar al mundo reflejando la unidad de la cual hemos venido hablando, lo que debo entender es que hay una perfecta unidad entre Jesús y nosotros porque Él está en nosotros, pero esa unidad es superior porque el Padre está en Cristo y entonces todos debemos manifestar una perfecta unidad para que el mundo crea, porque si no tenemos unidad el mundo no cree en Jesucristo. Y qué lindo fuera que las personas se acerquen a tu congregación, a la congregación Lluvias de Gracia Norte, porque observan que estos hermanos y hermanas, a pesar de sus diferencias, a pesar de las situaciones adversas que practican, que viven, se aman, se respetan, se toleran y son capaces de auxiliarse en cualquier necesidad. Qué maravilloso fuera que de lo que depende de ti o en cuanto depende de ti, puedas permanecer en unidad con los demás. Por eso también la Escritura dice, sigan la paz con todos, agregando, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, si yo quiero reflejar unidad divina testificando al mundo, entiendo la unidad que tengo con Dios y uso esa unidad como parte del testimonio que debo dar al mundo. El tercer segmento de ese versículo 23 dice, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. La unidad nos indicará, nos reflejará el amor del Padre hacia nosotros. Debemos reconocer el amor de Dios hacia nosotros. El amor del Todopoderoso que envió a su Hijo unigénito para que purgara, para que pagara el pecado de cada uno de nosotros. Por eso dice allí, para que ellos conozcan también que los has amado. Sí, el mundo debe recibir el testimonio de la iglesia. Nosotros debemos testificar al mundo por medio de la unidad y esa perfecta unidad, y entonces ellos se darán cuenta que Cristo vino del Padre, pero también se darán cuenta del amor que Cristo ha derramado por nosotros. El amor de Dios se disemina en el mundo
cuando la perfecta unidad se observa en nosotros, cuando entendemos que la perfecta unidad se está manifestando. No se muestra de otra manera, no se muestra de otra forma. A veces, y a mí me da pena, porque todos los cristianos repetimos el libro de Salmos 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Lo decimos, pero distamos mucho de eso. Tuve el enorme privilegio de estar este domingo recién pasado en la iglesia en Cantel, Quetzaltenango, de Lluvias de Gracia, y me maravilló, me fascinó lo siguiente. Había un grupo de mujeres, entre 15 y 20 mujeres, que estaban trabajando para dar alimentos a todos los que se habían congregado. Era un día de fiesta. Pero llegó alguien y preguntó, ¿aún hay tamalitos para niños o son estos? Y contestaron una tras otra sin pensarlo, esos son de adultos, esos son de adultos, esos son de adultos, esos son de adultos. Si quiere para niños, pídanos a nosotros. Me fascinó la unidad de respuesta, porque he estado en otros lugares donde alguien no sabe responder. Y dice, pregúntele a fulanita porque ella es la que decide. Para mí sí debería de darle de eso, pero es que no sé porque se puede enojar fulano. Me maravilló la unidad con que aquellas mujeres habían estado trabajando, y déjeme decirle, las vi 2 días trabajar. Desde el día anterior estaban trabajando ya y el día siguiente seguían trabajando, y la unidad que mostraron fue realmente ejemplar. Y yo digo, quiera Dios que todos en la iglesia verdaderamente aprendiéramos a hablar el mismo idioma espiritual. Que todos tuviéramos la misma intencionalidad y razón de reunirnos. Que todos fuéramos al mismo propósito, adorar, bendecir, glorificar el nombre del Señor. Y que cuando hay estorbos, cuando hay problemas, cuando hay disociaciones, llegar al convencimiento de la necesidad de perdonar a los demás. Y cuando hay un conflicto muy severo, que la persona no solo piensa diferente, sino obra sin autorización, sin permiso, tolerarle, pero siempre perdonarle. La iglesia necesita que nosotros entendamos que si hemos de testificar al mundo, debemos reflejar unidad divina. Porque hay perfecta unidad entre Cristo en nosotros y el Padre en Cristo. Porque en esa unidad maravillosa podemos testificar al mundo que Jesús ha venido del Padre, pero que también ha amado al mundo para darle salvación. Entonces, queridos amados, como también Dios amó a Cristo, y por eso Cristo se acercó a nosotros para darnos vida y salvación, así les hago el desafío hoy. En el nombre de Jesús estaremos trabajando 6 semanas, pero el desafío a partir de ahora es: trabaja en todas las áreas, en todos los espacios en los que por alguna razón no estás viviendo en unidad y no estás reflejando unidad divina, y por ello el testimonio que das al mundo no es tan fuerte. Qué bonito, qué precioso es cuando yo estoy unido a los demás, estoy tan claro, tan evidenciado con los demás, que puedo llevar a una persona invitada a la congregación y decirle: es que yo quiero que esté ahí usted porque yo me siento bien, me siento satisfecho, me siento satisfecha. En el caso de las mujeres, que lo que hacemos en la iglesia adora a Dios y vivimos en paz, aunque tenemos conflictos, aunque como seres humanos tenemos cosas diferentes, nuestro corazón está abrigado en Dios. Y yo quiero desafiarte a eso. Quiero desafiarte a que pienses un momento qué es lo que ha provocado que de alguna manera no estés tan unido a los hermanos, a Dios, como deberías de estarlo. Quisiera que comprendieras que es necesario reflejar esa unidad divina. Y entonces testificarás al mundo como nunca antes lo hubieras podido hacer. Quiero invitarte que ores conmigo.
quiero invitarte a que pienses conmigo cómo estamos guardando la unidad. Y te invito a que hagas esta meditación orando conmigo. Repite esta oración conmigo. Siempre pido que la hagas de manera que se te escuche. Tú ahí te puedes escuchar como yo me escucho acá. Y te invito a que lo hagas. Padre amado, repite conmigo. Padre amado, ante el trono de tu gracia te suplico que examines mi corazón. Si hay en él división, si hay rencor contra alguien, por favor límpiame. Dame tu paz. Haz misericordia y permíteme vivir en perfecta unidad con mis hermanos, partiendo de mi familia, proyectando esa unidad a la iglesia y a todo lugar. Que las personas puedan ver en mí el testimonio de Cristo. Gracias por hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, espero que algo te haya hablado Dios. Pero a partir de ahora, durante las próximas semanas, estaremos en el ciclo Reflejo, Unidad Divina, testificando al mundo. Seremos desafiados. Seremos edificados, sí. Seremos llevados a una comprensión de lo que hemos de hacer. Ha sido un hermoso privilegio estar con ustedes. Mi gozo, mi vida, desea la paz sobre ustedes, el amor sobre ustedes, y que cada uno pueda ver el amor y la misericordia de Dios. Y no quiero irme sin antes recordar la necesidad que tenemos por pedir por la paz en Israel. Los constantes bombardeos incorrectamente aplicados de los vecinos en Israel que matan vidas, que quitan vidas, tan perversos. Pero pidamos por la paz de Israel. Dios es el justo juez y a Él pedimos misericordia. Bien, espero que Dios te haya dicho algo. Espero que Dios haya hecho algo para contigo. La paz de Dios sea contigo, su amor, su misericordia y su paz. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima.